La tecnología puede sacar lo mejor o lo peor del ser humano. En la superficie o en las profundidades de la red, los ciberdelincuentes acechan en silencio y sin descanso. Te contaré algunos casos y operaciones a manera de historia, donde la línea entre la lógica y el caos era tan delgada como un hilo de código mal escrito. Bienvenidos a Bitácora del Cibercrimen, donde lo que parece fantasía es en realidad un reflejo de la oscura verdad digital. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Ciberagente. Hoy vamos a cambiar un poquito el ángulo de grabación y esto porque créanme que ha sido una semana muy movida antes de preparar esta nueva entrada para el podcast. Y bueno, justo esta entrada es una de las historias recientes que sale a colación en un sentido de prevención, de que en la sociedad mexicana en la que estamos viviendo poblacionalmente tenemos que empezar a entender que los adultos mayores empiezan a crecer en números, en cifras. De hecho, por ahí hay algunos estudios que nos indican que la mayoría poblacional va a estar inclinada y con creces justo hacia ese respectivo sector. De hecho, ya se está viviendo, ¿no? Primer hit para el episodio de Bitácora del Cibercrimen del día de hoy. Cuiden a sus adultos mayores. Yo sé que a veces es complicado para algunas de las nuevas generaciones el hecho de tener que apoyarles con configurar, con enseñar, con darles ese dispositivo y después enseñarles por un buen camino o algún tipo de método para que no sean reacios a la tecnología. De hecho, en varias de mis clases sale a relucir esta parte de la brecha digital en donde generaciones de menos de 35 años, cuando un adulto mayor les llega a pedir ayuda con una configuración, con su banca en línea, con su teléfono en general, su smartphone, bueno, pues hasta se terminan enojando, ¿no? Sin embargo, este puede ser el gran detalle entre la vida y algún tipo de tema digital de afectación incluso a la parte patrimonial. Bueno, vamos al caso, que de hecho hoy me tocó atender un poquito de esa parte. Hace un par de días, literal un par de días, una de mis tías, mi tía más querida, bueno, pues fue víctima de una suplantación, usurpación de WhatsApp. Pero no solamente esto, sabemos que esto está derivando en daños colaterales con fraudes hacia las personas que se encuentran en los grupos registrados y que al momento de instalar el nuevo móvil, entre comillas, ¿por qué? Porque simplemente es instalar el número ligado a una cuenta que ya tiene ciertos grupos y a nivel delincuencial empezar los respectivos contactos para decir, oye, soy tal persona, necesito X dinero o sin nombre. Si no hay un identificativo de algún contacto, basta con la parte de necesito que me transfieras, tengo un problema, ¿no? Y ahí las personas empiezan a caer. Bueno, ese es el pequeño spoiler, pero no se trata de todo esto. Ella fue a una famosísima compañía clínica para realizarse algunos estudios médicos. Mi tía tiene 80 años, o sea, ya estamos hablando de otra categoría de adultos mayores, a lo cual en esta sucursal ubicada en la Ciudad de México, sobre Avenida Tacuba, Salud, se identificará lo demás. No podemos hacer un señalamiento directo aún, pero lo dejamos a la imaginación y esta identificación de las demás personas. Ok, ella se traslada como, llamémoslo víctima. Víctima se traslada al punto para solicitar sus respectivos estudios, en donde de inmediato lo atiende la parte, llamémoslo, responsable sucursal total. Esta persona femenina totalmente, bueno, pues la aborda y le da un número. Claro, curioso, número de la respectiva sucursal, ¿sí? Desde ahí se gestó todo. Y esto debe ponernos con las banderas rojas y con muchísimo más alerta. Segundo paso, señora, necesita una cita, este respectivo folio que quizá le vamos a dar, etcétera, etcétera, el número que le dieron, más algo más para hacer la marcación. Bueno,
pues lleva a que mi tía regrese a su domicilio y entonces gestione la respectiva llamada, ¿no? Para la cita de sus estudios. Curioso. Entra la llamada, pica en el conmutador, la redirigen hacia la respectiva sucursal, toman su llamada y desde el mismo número oficial, no número suplantado, no número apócrifo, desde el mismo número de la sucursal, es donde esta persona le da los datos de identificación. Señora, los estudios que usted está solicitando salen en 2,800 pesos. ¿Pero qué cree? Que el día de hoy tenemos una promoción. Esa supuesta promoción era que salía todo a mitad de precio, siempre y cuando realizara el depósito de inmediato. Primer red flag para las personas que saben, personas que están inmersas en la respectiva tecnología, personas que estamos un poquito más en edades comprensivas hacia todo este fenómeno delictivo tecnológico, ¿no? Diríamos, oye, algo raro ahí, claro, pero una persona de más de 60 años no lo va a ver de la misma manera. Recuerden que el efecto de la brecha digital es algo que tenemos bien presente en el radar y es una realidad que está afectando a esta población. Retomando un poquito del caso. Mi tía, víctima, le dice a la persona, oye, es que, bueno, pues estamos como a las 5 y tantas de la tarde, los bancos seguramente ya están cerrados y me estás diciendo que es para hoy. No se preocupe, señora, le contestan. Puede usted realizar también el depósito desde OXXO. Pausa para razonar todo lo anterior. Y ojo, he tenido en mis manos casos de personas incluso de 25, 28, 30 y X años que también han caído. O sea, no podemos hacer un señalamiento directo, ¿no? Si lo que ustedes están pensando es, ¿y por qué tu tía entonces no colgó la llamada, no cortó y no lo hizo, no realizó el depósito? Reitero, brecha digital. Para todas las personas que me siguen, recuerden que vamos a hacer muchos señalamientos sobre brecha digital. A nivel investigación, a nivel academia, tengo algunos artículos en revistas indexadas justo sobre el fenómeno de la brecha digital con problemas o matices de la ciberseguridad o hacia la ciberseguridad, en donde ciertas poblaciones digitalmente golpeadas o sin el alcance tecnológico que se debiese de conectividad, de avances de guía, etcétera, etcétera, bueno, pues son de las más propensas para cualquier tipo de ciberdelito. Ok, mi tía se traslada al OXXO cercano, de donde ella se encuentra en CDMX. Hay un OXXO a un par de calles, como en casi toda la Ciudad de México y el Estado de México y otros estados. Ok, va hacia el respectivo OXXO y aquí es donde mil y un cosas, mil y un azares del destino, se encuentra ahí a uno de los familiares. Hola, ¿qué tal? Vengo a realizar un depósito por mis estudios. Familiar que también es mayor de edad, o sea, más de 60 años. Estamos hablando ya de una población muy, muy marcada y matizada de todo esto. Hagamos conciencia. No es por ser tan reiterativo, pero literalmente a todos les puede pasar, pero hay ciertos sectores que son un poco más vulnerables a todo ello. Procede y realice el respectivo depósito. Una cuenta SPIN. De hecho, en la llamada la tenían todavía por allí. Sí, señora, tiene que depositar, puede hacerlo en el OXXO, tiene dónde anotar. Claro, es más, pudiera hasta leerles en este momento la respectiva cuenta, pero parte jurídica está entrando. Entonces no podemos liberar aún la información. Recordemos que este tipo de laboratorios, empresas y demás jamás te van a mantener ni a solicitar un depósito previo a una cuenta particularizada. Y de hecho las citas se gestionan a través de medios online. WhatsApp, que está en un chatbot, portal web, que también tiene un chatbot y todo esto se automatiza. Ok, mi tía va y realiza su respectivo depósito. Perfecto. Y en la llamada le dicen, señora, y de hecho, por 1,200 pesos más,
usted puede llevarse el siguiente paquete. A lo que mi tía dice, no, está bien con ese. Con el familiar que se encuentra, bueno, para pedirle ayuda en el segundo paso, este es factor clave, le dicen en la llamada, señora, ok, le vamos a mandar un respectivo código a manera de PIN para cerciorarnos y validar su identidad para que mañana ingrese a su cita sin mayor inconveniente. Mi tía al familiar le dice, oye, ¿puedes apoyarme? Es que yo no sé mucho de esto. A lo cual, desde la misma sucursal, con otro móvil, un móvil Motorola, le generan el acceso al PIN, segundo factor de verificación, para validar la instalación del número de WhatsApp. Yo tengo mi número, pero cambio de dispositivo, entonces pongo mi número para que llegue un SMS y ese número a manera de PIN es la llave para lograr instalar en ese nuevo dispositivo. Ok, pero al no ser titular sería una suplantación de identidad, o en este caso es una suplantación de identidad totalmente matizada. Cortan ahí toda la comunicación. Muchas gracias. Mi tía regresa de manera inocente a su casa. Y no tardaron más que un par de minutos. De hecho, traía por ahí su otro teléfono, el teléfono casero que es inalámbrico y tiene una cobertura sorprendente a nivel telecomunicaciones. Dato curioso. Le empiezan a marcar, oye, ¿te encuentras bien? Es que acabo de recibir un mensaje tuyo justo por vía de WhatsApp en donde me están solicitando un aproximado de 3,000 pesos. Ah, caray. Mi tía entonces prende sus antenas, su bandera roja y dice, no, sí estoy bien, entonces acaba de pasar algo. El mensaje se empieza a diseminar. ¿Por qué? Porque ella se encuentra, como muchas personas en el mundo, en varios grupos. El grupo con sus hermanos, el grupo con toda su familia, primos, etcétera, etcétera, míos, sus clases, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una cantidad enorme de grupos. Los delincuentes, como les comentaba hace un par de minutos, bueno, operan de la siguiente manera. Cuando ya tienen el control de ese WhatsApp, lo que varios llaman robo de WhatsApp, pues recuerden que estamos hablando de una suplantación o usurpación de identidad con términos un poco más matizados. A través de esos grupos generan un mensaje, hola, ¿cómo estás? Necesito ayuda, estoy en un problema. Segundo paso, cuando les van respondiendo, les van dando los nombres. En este caso, algunos de mis familiares le contestaron, tía, ¿te encuentras bien? Oye, nombre, víctima, ¿te encuentras bien? Y de ahí los delincuentes, con un poquito de pericia y lógica, no se necesita tanto, empiezan los respectivos abordajes a los otros contactos. Hola, soy tal. Necesito que me deposites o transfieras, estoy en una emergencia. Las personas empiezan a caer. Afortunadamente, en este caso, cuando contacta a algunos de los cercanos, bueno, pues han escuchado algunas de mis charlas, han leído mi cantidad enorme de artículos, columnas especialmente, donde les hablo de este tipo de temas. Mi madre me contacta y me dice, oye, creo que acaban de hackear el número de tu tía vía WhatsApp. Sí, justo. Entonces empiezo a revisar totalmente el respectivo rastro. Para esto ya habían pasado un par de horas. Mi mamá se había movilizado para decirle a los demás, oye, es que vulneraron el número de, etcétera, de su hermana. Por favor, bloqueen. Y sí, la gente empezó a bloquear y a bloquear y a bloquear. Cuando revisé todo esto, ya era un poquito más tarde, por la madrugada. Les digo, han sido semanas muy movidas, por eso retrasamos un tanto el caso. Pero es un caso fresco y lo estamos haciendo a manera de, pues, una historia mucho más coloquial, ¿no? Ok, los delincuentes no se llevaron afortunadamente ningún depósito o transferencia de alguna de las personas que empezaron a contactar. Hasta ahí, bien. Cuando yo entro en la madrugada y empiezo a revisar todo el rastro de actividad para buscar algún indicio, especialmente de la posición geográfica y otro tipo de cosas que está de sobra, al menos en este momento, traer a colación, bueno, el número ya no estaba como tal siendo usado, pero
Recuerden que digitalmente todo deja un rastro y este rastro me lleva a empezar a hacer un poquito de indagatoria digital. Al otro día me traslado y me entrevisto con mi tía, ya víctima, ¿no? ¿Qué pasó? Me da toda la respectiva fe de hechos, todo lo que aconteció, etcétera. Obviamente, a su entender, le intento explicar cómo es que esto funciona y es una modalidad delincuencial muy ahora tradicional, ¿no? Y a final del día no es su culpa, es la culpa de las personas que se sobreaprovechan de las circunstancias o condiciones de personas adultas mayores. Ok, bueno. Tomo toda la parte de redacción y contactamos a salud, laboratorio y responden. Pero todavía no se queda ahí. Tengo la cuenta de SPIN, hago el respectivo trazado y obviamente corresponde con la persona titular de esa sucursal. Curioso. ¿Por qué? Porque no ha sido la única persona que vieron vulnerable e intentaron aprovecharse de esto. Seguramente hay muchas personas más, pero ¿qué hacen? ¿Qué hace una persona de más de 60 años, más de 80 años, cuando es víctima de un ciberdelito y está pasando todo de manera invisible, mientras se enriquecen otras personas de manera ilícita, a la par de que están cobrando su respectivo sueldo de nómina, estando ahí prestando un servicio? Ok, seguí con el respectivo trazado, lo afirmo al 100%, y al otro día, o sea, el día de hoy es, déjenme ver por acá, el calendario es viernes, miércoles, jueves, viernes. El número obviamente ya no estaba siendo utilizado, mi tía fue y le cambiaron su SIM, etcétera, etcétera. Ok, pudimos haber hecho otras acciones, sí, claro, pero bueno, hecho está. El día de hoy le dije, vamos a la respectiva sucursal, a mí me interesa ver qué es lo que está pasando, pero para todo esto el contacto con Salud Laboratorio siguió todo el día jueves, a partir del día de hoy también temprano, le seguí aportando incluso algo de evidencia para que internamente hagan sus respectivos procesos de diligencia, porque este punto delincuencial está más que ubicado. Al llegar y presentarnos en la sucursal, lo único que necesitábamos, que yo le había pedido personalmente, es que me señalara a las personas que, pues, con las que estuvo en contacto. Esto simplemente para entrevistarlas. Dentro de sus funciones, simplemente iba a solicitar el respectivo folio de reclamación sobre lo que había pasado. Porque el día jueves, cuando mi tía acudió, se supone que esta persona le tomó los respectivos datos para generar un folio, pero este folio nunca existió. Amigablemente, amablemente, una de las chicas de ahí de óptica nos recibió, nos dio incluso la información de quiénes eran, cuáles eran sus nombres. ¿Por qué? Porque se negaron incluso a darle el nombre a mi tía y todavía le tomaron fotos. ¿Cómo sé esto? Pues a través de ciertos procesos de revisión y demás. Ok, curiosamente no se encontraba en la sucursal, pero su segunda persona a bordo pues nos atendió, me atendió muy amigablemente también y colaboró con la parte de la investigación. Oye, ¿sabes qué? Está pasando esto en tu sucursal y tenemos un tema y aquí está toda mi evidencia. Mostró un grado enorme de nerviosismo, a lo cual dijo, oye, no tenemos ningún respectivo folio de esto. De hecho, pues desconocíamos. Ah, ok, bueno, pues ojalá Salud Laboratorio pueda tomar en sus manos el caso y hacer el señalamiento a la persona. ¿Por qué? Porque obviamente para matices jurídicos esto es un mar. Y solamente estamos hablando de la punta del iceberg. Detrás de todo esto, a manera de comunicaciones de personas que en sus descansos, cuando no hay nadie en su laboratorio, en cajas, etcétera, etcétera, bueno, están lucrando con las personas adultas mayores vulnerables. Este es básicamente el caso a gran escala para Bitácora del Cibercrimen. Es una historia reciente de hace un par de días, o
Ok, hoy estamos a viernes 13 de marzo, jueves 12, miércoles 11. Literalmente está fresco. ¿Cuál va a ser el respectivo proceder? Bueno, primero, de manera básica, es facilitarle toda la evidencia al laboratorio para que tome sus respectivas consideraciones sobre estas personas. Segundo punto, si no hay nada, ok, de hecho ya tenemos un proceso previo de denuncia. ¿Qué pasa especialmente cuando hablamos de ciberdelitos y personas mayores de 60 años? Que muchos ya tienen ciertos temas de salud y presentarlos a testificar, presentarlos a que ellos aporten a la respectiva denuncia, pues a final del día fueron las víctimas, va a afectarlos. Afectarlos no solamente por algún tipo de cardiopatía que tengan, sino el estrés que va a generar y pudiéramos desencadenar incluso mil y un cosas. Creo que varios entenderán. Sin embargo, recuerden que también lo he dicho y lo sostengo. Claro que tenemos que hacer nuestro respectivo proceso jurídico para que esto no solamente quede en la impunidad. Sí, podemos hacer mil y un cosas como particulares, pero especialmente como abogados y doctos dentro de toda esta materia, necesitamos generar el respectivo sustento de todo lo que aconteció. Eso ya está también planchado, matizado, y créanme que con creces no se necesita ser un especialista forense informático, no se necesita realizar algún tipo de hacking, de pen testing, etcétera, etcétera, para poder empezar a hilar todo esto. Los puntos de conectividad, lo que aconteció, la cuenta de SPIN que cualquier persona puede abrir, pero en este caso apunta especialmente a esta persona frente a una sucursal. A veces las personas dejan todo esto de lado cuando son víctimas, pero la mejor recomendación es, sí, hagan su denuncia. Y si se trata de personas mayores, bueno, pues vamos a intentar sensibilizar primero a la autoridad para que pueda darle la atención en un tiempo inmediato y no tengamos ahí algún colapso. Pero recordemos que también nuestros ministerios públicos en cualquiera de las entidades o casi cualquiera de las entidades necesitan un poco más de sensibilización en temas tecnológicos. Para mí es grato poder apoyarles. De hecho, ya les he contado por ahí uno de los casos, una de las entradas de bitácora del cibercrimen. Justo se trató de una persona mayor de 60 años cuando le extrajeron todo lo que tenía en su fondo de ahorro y afortunadamente lo pudimos recuperar. Pero es el 1% de todo este océano. El otro 99% se quedó totalmente con polvo y paja, ¿no? Ok. Lecciones, especialmente tenemos que entender qué lecciones nos deja o aprendizaje de todo ello. A nivel técnico-tecnológico, para todas las personas, que es una gran parte poblacional en el mundo que utilizan WhatsApp. El doble factor de verificación no solamente tiene que estar ligado al número, sino al correo electrónico. Y ese correo electrónico debe ser un acceso al que tengas inmediatez y celeridad para el acceso en caso de que te llegue a pasar algo. Claro que hay por ahí esos dos factores, pero podemos estarle sumando algo adicional. A la par de proteger tu respectivo número cuenta de WhatsApp, tienes que securizar todas las entradas que están en tu correo electrónico. Activa ese doble factor de verificación y recomiendo encarecidamente que tengas un dispositivo, un segundo dispositivo ligado y estén en comunicación en caso de que pérdida, robo, extravío o alguna suplantación, usurpación de salud laboratorio que le hace a las personas mayores de 80 años. Segundo tema, segundo punto, hagamos labor para que las personas mayores que tenemos en nuestras cercanías entiendan que jamás les van a solicitar algún tipo de PIN o código y que jamás les van a solicitar algún tipo de transferencia de depósito, especialmente a través del OXXO. Creo que a veces es un poquito complicado que entiendan, pero sí podemos lograrlo. Tercer hit. ¿Qué estamos haciendo? No solamente como autoridad, como particulares, como académicos, como gobierno, como empresas, de manera general, para poder intentar homologar todos los criterios
de atención y prevención especialmente sobre temática digital a personas con brecha digital. Segundo, el acercamiento poblacional de las empresas, me resulta un tanto absurdo, de las empresas para que puedan, a manera de campaña de banco, lograr prevenir que incluso sus exámenes, control, confianza y personas no estén realizando algún tipo de afectación negativa. Recuerden que de unos años a la fecha, los bancos incluso despliegan por allí: el banco no te va a llamar, banco tal no te va a realizar ningún tipo de llamada, no te va a pedir, etcétera, etcétera. Los laboratorios, recordemos que se encuentran en un nivel de criticidad de protección de datos personales alto, que estamos hablando que esto es un incidente gravísimo. Ok, por eso es lo absurdo. ¿Dónde están sus campañas de concientización? Creo que pueden contratar y contratan a cualquier persona. Puede ser la mejor y mayor empresa, pero el factor humano es el que suele ser falible. Amigos, ¿qué opinan de esto? Sería grato leer por ahí algunas de sus opiniones. Seguramente en el radar tienen a una persona que le ha pasado algo, que le ha acontecido algo similar y a veces no hay avance, no hay investigación, se quedó en... no se hizo nada, sin resolverse. Otras veces, sí se puede hacer algo. Y ahorita lo estamos haciendo. A la par de que hay otros escenarios donde se pueden resolver las cosas. En fin, quiero leer por ahí sus comentarios. Ya saben que a través de mis distintas redes sociales, Instagram, @ciberagente, TikTok, @ciberagente, Facebook, ciberagente, X, @ciberagente, y obviamente aquí en YouTube es donde van a poder estarme contactando y leyendo esa pluralidad de opiniones. Recuerden que Bitácora del Cibercrimen también es un espacio para poder compartir no solamente todos los casos y operaciones del día a día, sino también para lograr sensibilizar y sobre todo matizar algunos de los escenarios que están aconteciendo. Y si tienen algún tema en especial que podamos traer a la mesa, créanme que con gusto lo traemos. Estas semanas sí nos tardamos un poquito más en subir episodio, pero no se preocupen. Entre la atención a capacitaciones en inteligencia, sistemas de seguridad, ciberterrorismo y diversas partes del mundo, bueno, ya saben que uno está movidísimo. Síganme en todos lados, @ciberagente, y recuerden, suscríbanse a estos episodios de podcast de Bitácora del Cibercrimen. Y hasta aquí, Ciberagente, cambio y fuera.